Hola a todos y bienvenidas, de nuevo a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante y gracias por unirse a esta gran familia. Hoy tenemos un bombazo, pero de esos que hacen temblar el mundo del espectáculo turco. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y celos. Sí, lo han escuchado bien. Hande Erçel, la reina de las telenovelas turcas, confiesa sentir celos. ¿De quién? ¿Por qué? Agárrense porque la historia está jugosa y tiene mucho más de lo que se ve a simple vista. Pero antes de que nos metamos de lleno en este salseo, quiero recordarles que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, si quieren ser los primeros en enterarse de los chismes más jugosos y las noticias más impactantes, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. No se lo querrán perder. Además, síganos en nuestras redes sociales, donde publicamos contenido exclusivo, encuestas y adelantos de los próximos vídeos. Encuéntrennos en Instagram, Twitter y Facebook como @chismeturcoaldía. Los esperamos. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante mucho tiempo, la pareja dorada de Turquía. Su romance, que comenzó en los sets de grabación de la exitosísima serie Senkalkam, fue un cuento de hadas moderno. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus fans, bautizados como Anker, estaban absolutamente obsesionados con ellos y vivían cada momento de su relación como si fuera propio. Desde sus primeras miradas robadas en las fotos del set, pasando por sus divertidas interacciones en las entrevistas, hasta sus románticas escapadas y gestos públicos de afecto, todo era documentado y compartido en redes sociales, generando una ola de fervor pocas veces vista en el mundo de las telenovelas. Los Anker eran más que una pareja, eran un fenómeno cultural. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Hace ya algún tiempo, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia, como se imaginarán, fue un balde de agua fría para sus fans, quienes aún albergaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Los rumores sobre las razones de la ruptura fueron muchos y variados, desde diferencias irreconciliables en sus personalidades hasta agendas de trabajo incompatibles y presiones externas por parte de sus representantes y de los medios. Ninguno de los dos actores se pronunció oficialmente al respecto, manteniendo un silencio que solo alimentó aún más la especulación. Lo que sí quedó claro es que la relación había terminado, dejando a los fans devastados y preguntándose qué había salido mal. Desde entonces, ambos actores han seguido sus caminos por separado. Hande ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Ha demostrado ser una camaleónica, adaptándose a diferentes roles y géneros, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su belleza, talento y carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía y en una figura influyente en el mundo de la moda y la belleza. No solo eso, Hande también ha explorado otras facetas artísticas, como la pintura, mostrando una sensibilidad y un talento oculto que han sorprendido a muchos. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente y ha incursionado en proyectos internacionales. Ha demostrado ser un actor versátil y ambicioso, buscando desafíos que le permitan expandir sus horizontes y mostrar su talento a un público más amplio. Su preparación física y su disciplina son notables, y su compromiso con cada personaje que interpreta es absoluto. Además de la actuación, Kerem también ha demostrado interés en la producción y dirección, buscando desarrollar proyectos propios que le permitan tener un mayor control creativo. Su incursión en Hollywood es un paso importante en su carrera, abriendo nuevas puertas y oportunidades. Pero a pesar de la separación, el fantasma de Anker sigue presente en el imaginario colectivo. Sus fans aún recuerdan con cariño los momentos que compartieron juntos y muchos aún sueñan con una reconciliación. Crean comunidades online donde comparten fotos, vídeos y fanfics inspirados en su relación. Organizan eventos y campañas en redes sociales para mostrar su apoyo a ambos actores y expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. La esperanza de una reconciliación es un motor poderoso que mantiene viva la llama de Anker en el corazón de sus fans. Y precisamente es en este contexto donde surge la noticia bomba que tenemos hoy: Hande Erçel confiesa sentir celos. Pero antes de que se hagan ideas equivocadas, vamos a aclarar algo importante.
No estamos hablando de celos románticos, al menos no directamente. Los celos que confiesa Ande están relacionados con el éxito profesional de Kerem. Aunque seamos honestos, en el mundo del espectáculo, las líneas entre lo profesional y lo personal a menudo se difuminan. Y es que después de haber compartido una relación tan intensa y pública, es inevitable que haya sentimientos encontrados y una cierta nostalgia por lo que fue. Hace poco, en una entrevista para una importante revista turca, Ande habló sobre su carrera, sus proyectos futuros y por supuesto sobre su relación con Kerem. La entrevista, que fue ampliamente cubierta por los medios turcos, reveló una Ande más madura y reflexiva, dispuesta a hablar abiertamente sobre sus ambiciones y sus desafíos. En un momento de la conversación, la periodista le preguntó sobre el reciente éxito internacional de Kerem, quien ha sido fichado para protagonizar una serie en Hollywood. La pregunta era inevitable dada la historia compartida entre ambos actores y el impacto que la noticia había tenido en los medios y en las redes sociales. Fue entonces cuando Ande, con una sinceridad sorprendente, admitió sentir una sana envidia por los logros de su expareja. Según sus propias palabras, me alegro muchísimo por Kerem. Se lo merece. Es un actor muy talentoso y ha trabajado muy duro para llegar donde está. Su éxito es un reflejo de su dedicación y su pasión por la actuación. Pero sinceramente no puedo negar que siento una sana envidia. Me encantaría tener la oportunidad de trabajar en Hollywood como él. Ande también agregó que admira la valentía de Kerem por tomar riesgos y salir de su zona de confort, buscando nuevos desafíos en un mercado tan competitivo como el estadounidense. ¡Boom! Ahí lo tienen. Ande Erçel, la mismísima Ande Erçel, admitiendo sentir celos, aunque sean celos profesionales, de Kerem Bürsin. Esta declaración ha causado un revuelo enorme en las redes sociales. Los fans de Anker han reaccionado de todas las formas posibles. Algunos se muestran sorprendidos, otros lo interpretan como una señal de que aún hay sentimientos entre ellos, y otros simplemente lo ven como una muestra de la ambición y el espíritu competitivo de Ande. Los memes y los comentarios inundaron las redes sociales, convirtiendo el tema en tendencia mundial. La confesión de Ande generó un debate sobre la naturaleza de los celos profesionales, la competencia en el mundo del espectáculo y la posibilidad de una reconciliación entre ambos actores. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? En primer lugar, queda claro que Ande Erçel es una mujer ambiciosa y con grandes aspiraciones. No se conforma con el éxito que ya ha alcanzado en Turquía y sueña con conquistar nuevos horizontes como Hollywood. Su ambición es un motor que la impulsa a seguir creciendo y superándose a sí misma, buscando nuevos desafíos y oportunidades para mostrar su talento. En segundo lugar, su confesión revela que a pesar de la separación, aún existe un vínculo entre ella y Kerem. Aunque ya no sean pareja, siguen siendo colegas y se admiran mutuamente. La admiración mutua es un signo de respeto y profesionalismo, demostrando que pueden mantener una relación cordial a pesar de su pasado romántico. Y en tercer lugar, esta noticia nos demuestra que incluso las personas más famosas y exitosas pueden sentir celos, aunque sean celos profesionales. Los celos son una emoción humana común, que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, independientemente de nuestra fama o fortuna. Pero, ¿qué opina Kerem de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a él aseguran que se siente halagado por las palabras de Ande y que le desea lo mejor en su carrera. También se dice que Kerem está dispuesto a apoyar a Ande en su búsqueda de oportunidades en Hollywood, ofreciéndole consejos y contactos. La actitud de Kerem muestra su madurez y su generosidad, demostrando que valora la amistad y el compañerismo por encima de cualquier rivalidad profesional. Ahora, la pregunta del millón es, ¿veremos a Ande Erçel trabajando en Hollywood en un futuro cercano? Solo el tiempo lo dirá. Pero, teniendo en cuenta su talento, su belleza y su ambición, no sería sorprendente verla triunfar en la meca del cine. Ya ha comenzado a tomar clases de inglés intensivas y a buscar representantes en Estados Unidos. Su determinación y su preparación son un buen augurio para su futuro en Hollywood. Mientras tanto, seguiremos de cerca la carrera de ambos actores y les mantendremos informados de todas las novedades. Estén atentos porque seguramente tendremos más noticias sobre Anker en el futuro. ¿Quién sabe? Quizás los veamos trabajando juntos de nuevo en algún proyecto internacional. La esperanza es lo último que se pierde. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, vamos a recapitular los puntos principales.
Primero, Andercel confiesa sentir una sana envidia por el éxito internacional de Kerem Bürsin. Segundo, esta confesión ha causado un gran revuelo en las redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones entre los fans de Anker. Y tercero, esta noticia nos demuestra que incluso las personas más famosas y exitosas pueden sentir celos, aunque sean celos profesionales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar ahí, del otro lado de la pantalla. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la confesión de Ande? ¿Creen que aún hay sentimientos entre ella y Kerem? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Quiero leer sus opiniones. Además, cuéntenos qué otros temas les gustaría que cubriéramos en el canal. Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevarles más contenido de calidad. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse al tanto de todo el chisme turco, porque siempre hay algo jugoso de qué hablar. Adiós.